Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Díaz y junto con mis compañeras Liliana Barrios, Lizeth Salas, María Salas, Ana Cantillo, le vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que tiene por nombre el lenguaje de señas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño con discapacidad auditiva en el grado transición de la institución educativa Algodonal. Tenemos como tutora a la profesora Lisbeth San Juan. Somos estudiantes del cuarto semestre. Descripción del problema. La discapacidad auditiva es la falta de disminución o la pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo. Las causas que tienen son las adquiridas y las congénitas. Las congénitas son las que se producen desde el nacimiento. ¿Cuáles son esas causas? Por herencia o en la etapa de gestación del desarrollo del feto. Y las adquiridas son, sea por un medicamento ototóxico o por una exposición a los ruidos fuertes, entre otros. Estas causas producen un deterioro paulatino en la audición por la alta intensidad de ruidos. El autor Carrascoa García Jorge en el año 2015 afirma que la discapacidad auditiva la define como esa normalidad o esa discapacidad para oír que se tiene y que se le impide para ese acceso del lenguaje oral. También nos dicen que hay unos tipos de discapacidad auditiva, que son la mixta, la hipacusia, entre otras. Como es el caso del niño de 5 años del grado transición de la institución educativa Algodonal, que se encuentra con esta discapacidad auditiva desde nacimiento. Eso quiere decir que es congénita. Este niño que tenga este problema auditivo no le impide a él que se relacione con la sociedad, no le impide sus habilidades cognitivas, ya que él es un niño con las mismas capacidades que puede tenerlas un niño normal. Por medio de esta descripción del problema llegamos a la conclusión de esta pregunta-problema. ¿Cómo el lenguaje de señas mejora la enseñanza y aprendizaje del niño con discapacidad auditiva en la institución educativa Algodonal del grado transición? En las señas se pueden expresar sentimientos y deseos, transmitir valores y reglas sociales, desarrollar pensamientos que le permitan al sordo comunicarse plenamente. Es por eso que en su ley 324 de 1996 del 11 de octubre crea la norma a favor de la población sorda. Es por eso que en su artículo 1 nos dice lengua manual colombiana. La inclusión es aquella que permite que se integren todas aquellas personas a la sociedad, pero en especial las personas con alguna discapacidad, que se puedan integrar, que puedan participar plenamente de ese proceso. Para realizar esta propuesta nos trazamos los siguientes objetivos. Como primero tenemos el objetivo general, que dice determinar el lenguaje de señas como estrategia pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño con discapacidad auditiva en la institución educativa Algodonal. ¿Por qué nos trazamos estos objetivos en nuestro proyecto? Porque queremos que con la lengua de señas se mejore esa calidad en el ámbito educativo del niño con discapacidad auditiva, que sea un proceso inclusivo en el cual él se puede integrar con facilidad a la sociedad. Como objetivos específicos tenemos dos. Primero tenemos describir el lenguaje de señas de los niños docentes de la institución educativa Algodonal,
Y segundo, debemos diseñar e implementar una estrategia pedagógica sobre el lenguaje de señas colombianas para fomentar un aprendizaje significativo inclusivo con relevancia cognitiva para los niños y niñas de institución educativa algodonal. Cuando hablamos de implementar un aprendizaje significativo inclusivo para mejorar su desarrollo cognitivo, hablamos de implementar estrategias o propuestas en las cuales el niño pueda adquirir conocimientos y a la vez se incluya con los demás compañeros para desarrollar estas dichas actividades. La discapacidad es aquella restricción o impedimento de realizar una actividad dentro del margen de lo que uno considera normal. Existen varios tipos de discapacidad, entre ellas la discapacidad física. Es aquella alteración motora que como seres humanos tenemos dentro del cuerpo. Una de estas puede ser la falta de una pierna en el cuerpo, que le impide realizar una actividad. La otra es la discapacidad sensorial, que le prohíbe al ser humano percibir el mundo que le rodea. Dentro de esta encontramos la auditiva y la visual. La discapacidad intelectual es aquella que se define como la delimitación en el funcionamiento dentro del aspecto social. Este no le permite al niño desarrollarse en el aspecto cognitivo. La discapacidad visual, como su nombre lo indica, es aquella que no le permite al ser humano ver la luz ni distinguir entre el tamaño y el color de los objetos. Último tenemos la discapacidad auditiva. Me quedo aquí porque en esto está centrado nuestro proyecto de investigación. La discapacidad auditiva es aquella deficiencia o pérdida que el ser humano tiene en la parte auditiva. Según FIAPAS 1990, dice que partiendo de que la audición es el órgano con el cual se desarrolla el lenguaje y el habla en el ser humano, al cohibirse de este, puede traer consecuencias para que el niño desarrolle sus procesos cognitivos y pueda comunicarse en su entorno en el cual se rodea. Existen tres tipos de pérdidas auditivas. La primera es hipoacusia de conducción o transmisión, la cual dice que se producen alteraciones leves o medias. La segunda es la hipoacusia neurosensorial. En esta ya se producen alteraciones mucho más graves. Y por último tenemos la hipoacusia mixta, que es la combinación de las dos, entre la hipoacusia leve, moderada y media a la más grave. Entonces, ya en esta ya se produce una alteración en la cual no tiene remedio alguno. Grados de pérdida auditiva. En la primera tenemos la hipoacusia ligera, la hipoacusia media, la hipoacusia severa y la hipoacusia profunda. En la hipoacusia ligera tenemos que el alumno dentro del aula de clase puede reconocer palabras, pero en la hipoacusia media ya se le dificulta escuchar y por tal motivo se le producen unas dificultades en su lenguaje. Eso quiere decir de que habla, pero no se le entiende con claridad lo que él dice. Pues de tercero tenemos la hipoacusia severa, y aquí el grado de pérdida auditiva es mucho mayor. Aquí el niño escucha, pero poco, ya no logran escuchar como lo escuchaba en la hipoacusia media. En la hipoacusia profunda, ahí el niño no escucha nada, y ahí sí tiene una discapacidad auditiva en la cual su oído está totalmente dañado, no hay reparaciones y por tal motivo el niño no puede escuchar nada. El niño con discapacidad auditiva posee diversos desafíos en su aprendizaje. En este caso, el desarrollo cognitivo, el niño, al igual que los niños oyentes, tienen distintas etapas en su aprendizaje. En este caso, al igual que estos niños oyentes, se puede presentar un retraso en la adquisición de su aprendizaje.
partiendo del organismo sensorial, este va proporcionando información al comunicarse. La información es de vital importancia, ya que el niño va desarrollando su desarrollo cognitivo, intelectual, lingüístico y emocional. El aislamiento y la falta de comunicación puede presentar grandes implicaciones en su desarrollo, como lo había dicho anteriormente, y este puede tener implicaciones en estos desarrollos, pero en distintas áreas. Pero este desarrollo puede deberse a diversas causas, ya que no solo depende de él, sino de los padres de familia, ya que una de las diversas causas que pueden presentarse son los hereditarios. Este es el factor que presenta menos incidencia de todo, ya que parte de la genética, de los genes, puede ser un factor hereditario. Los prenatales. Este es cuando la madre consume bebidas alcohólicas o medicamentos ortotóxicos que perjudican su embarazo. Seguimos con el perinatal. Este se da durante o cerca del parto, cuando la madre tiene algún trauma o al momento de dar a luz el bebé sufre alguna caída. Esto implica su parto y es por eso que se da esta deficiencia. Postnatales. Esta es otra medida que se presenta en el daño del tímpano o algunos traumas acústicos producidos por golpes o alguna exposición a ruidos fuertes. Diciendo anteriormente, los padres de familia tienen un papel importante en esta etapa del desarrollo del niño con discapacidad auditiva, ya que estos son los que deben proporcionar amor, afecto y protección hacia estos niños, al igual que los niños oyentes. Estos son de gran importancia, ya que proporcionan el afecto, la autonomía, la autoestima y la responsabilidad que estas personas tienen como característica al momento de crecer. Es de vital importancia el papel fundamental de estos padres de familia de aceptar a su hijo con esta déficit de discapacidad, aceptándolos y que ellos se vayan reconociéndose en un aula ordinaria, para que así en un futuro puedan aceptarse como individuos, como profesionales, como personas que trabajan, como personas que se casan, que forman hogares y que forman familia. Y es aquí donde el niño se adentra en un aula, en el aula ordinaria. Aquí se presentan dos enfoques, el cual es el clínico y el socioantropológico. El clínico se debe a que se ve la discapacidad como una enfermedad. Y aquí se presenta un proceso en donde se debe a un centro de rehabilitación para estos niños. Y el socioantropológico no se ve la persona con discapacidad no por lo que le falta, que es la audición, sino por sus capacidades, su lengua natural y su cultura. Por lo tanto, es aquí donde se debe crear una escuela inclusiva, sin discriminación, en donde se quede por fuera el enfoque clínico y se tenga en cuenta siempre el enfoque socioantropológico, en donde se vea reflejada esas personas como personas capaces, personas con aprovechamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Hacemos referencia a la actitud o tendencia de integrar a todas las personas de un grupo social con el objetivo de que estas personas participen, se centren y se beneficien en ella. El último aspecto tenemos a la lengua de señas, el cual es el tipo de comunicación que se presenta en aquellas personas que sufren de sordera. Estas, al igual que la lengua natural y la lengua oral, carecen de unas reglas lingüísticas, el cual implica resolver problemas de comunicación a todos los seres humanos. Por lo tanto, esta es la lengua natural de las personas que sufren de sordera, como les venía diciendo anteriormente. Y aquí, en el estado de convivencia, dice en la Organización de las Naciones Unidas, se presenta
este estado de discapacidad para las personas sordas, y es aquí donde se presenta. Y se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas el día 23 de septiembre, desde el 2018, pero se empezó prácticamente en 1958 como Semana Internacional de las Personas Sordas. Y es aquí donde Victoria Hertzler constituye y afirma que la lengua de señas también, como otras lenguas, los niños con este tipo de discapacidad deben comunicarse no solamente con las personas de su mismo entorno, de su mismo contorno, el cual son las personas con discapacidad, sino las personas oyentes. Diseño metodológico. Tipo de investigación y estudio de casos. ¿Por qué? Porque debido a esto vamos a poder iniciar con describir con más profundidad el problema con discapacidad auditiva que presenta el niño en el aula de transición de la institución educativa algodonal. Población y muestra. En el aula de clases del grado de transición de la institución educativa algodonal cuenta con un número de estudiantes de 24 y una muestra de ellos es un niño con discapacidad auditiva. El sistema socioeconómico de estos niños es bajo. Estos niños pertenecen a la ruralidad. Las técnicas que se emplearán para la reproducción de información será la entrevista. Esta se da en una conversación de opiniones entre dos o más personas. También la acción directa. En el aula de transición de la institución educativa algodonal, en un proceso de observación encontramos a un niño que presenta una discapacidad auditiva. Este niño lo observamos mediante una clase como la profesora le hacía preguntas, pero para él poder responderlas, él tenía que ver sus labios y así podía comprender y darle respuesta a lo que la señora quería saber. De campo. Esta es una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder colocar en él todas las observaciones que vamos a ver dentro del salón de clases. Esta herramienta nos va a servir también para nosotros saber cómo y cuándo y qué pasó con las actividades que dábamos allá dentro del salón de clases, pero esto se debe de colocar en ese diario de campo de una forma ordenada. Y en la entrevista. La entrevista es una técnica que se utiliza y además nos sirve mucho para nosotros poder darle respuesta a esas preguntas planteadas. El objetivo es identificar en la comunidad educativa y social qué conocimientos tienen acerca de la discapacidad auditiva. Las preguntas son 5. La primera dice, ¿conoce usted qué es la discapacidad auditiva? 2. ¿Conoce usted qué atención especial brinda la institución a los estudiantes con discapacidad auditiva? ¿Por qué considera usted que se le debe brindar una diferente educación a las personas con discapacidad auditiva? ¿Tiene conocimiento de algún programa de inclusión para estudiantes con discapacidad auditiva? ¿Sabe usted qué es un lenguaje de señas? Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el niño con discapacidad auditiva, diseñamos una propuesta con el nombre que es Con mis manos me comunico y abro puertas a la inclusión. Bueno, seguimos a las actividades que realizamos, que se llama Me expreso sin palabras, con el objetivo de facilitar la integración al alumno con discapacidad auditiva dentro del aula de clase. Bueno, esta actividad permite que el niño exprese sus emociones a través de señas y gestos. Luego se le preguntará al estudiante cómo se siente en el día de hoy. También tenemos otra actividad llamada ¿Qué animal soy? Imítame, con el objetivo de estimular la inclusión en los niños con discapacidad auditiva. Los niños se organizarán en una hilera. El niño que está delante deberá imitar a un animal y los demás compañeros deberán adivinar qué animal está imitando el niño y así sucesivamente. En la otra actividad que se llama las señas de los títeres, con el objetivo de reconocer las palabras básicas del lenguaje de señas. Ahí vamos a realizar un show de los títeres donde la hada madrina le enseñará a los estudiantes la lengua de señas, ¿verdad?
y luego se realizará la actividad Adivina quién soy, con el objetivo de lograr que el niño con discapacidad auditiva pueda sentirse incluido por sus compañeros. La actividad consiste en que en una caja, dentro de esa caja, se encontrarán unas tarjetas con una profesión. Cada niño deberá meter la mano dentro de la caja y sacar una tarjeta con una profesión, pero los demás compañeros deberán esperar su turno. Bueno, muchas gracias.